Shalom a todos, esta es la parashá Baigash y se acercó. Está en el libro de Bereshit, en el capítulo 44 de 18 al 47, 27. Bueno, vamos a comenzar con un tema muy interesante y es algo que estamos viendo en la parashá pasada, que es la manifestación de la madurez espiritual. La parashá pasada hablamos sobre la diferencia que existe entre la transformación y la madurez. Recordemos que la transformación es el cambio metabólico de la vida. Ahora, transformar, hay que tres adjetivos, digámoslo, transformar, cambiar, metabolismo y vida. Son cuatro palabras que son claves. El Espíritu de Santidad hace en nosotros ese cambio, esa transformación, pero solo ese cambio puede existir cuando hay un metabolismo real en nuestra vida. Escuché a alguien que decía que la palabra metabolismo significa introducir o meter el bolo alimenticio. Y si hablamos de metabolismo de comida y estamos hablando de la vida, estamos hablando de Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Yeshua dijo, yo venía a daros vida y vida en abundancia. O sea que hablaríamos de esa transformación que el Espíritu de Santidad hace, es que hay una transformación del viejo hombre en el nuevo hombre que es según la imagen de Yeshua, como dice la palabra. Y esto hace que nos lleve a una madurez, a una plenitud en vida. Así que la madurez, digamos que la madurez es la última etapa de la transformación. Cuando dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo, te está refiriendo a esta parte, a esta última etapa, que es la etapa de la madurez. Entonces, mientras somos transformados, somos llenos de vida. Eso es lo que el proceso que llevamos de transformación, que vamos siendo llenos de vida hasta que lleguemos a la plenitud del varón perfecto. Entonces, o sea, cuanto más somos transformados, más somos llenos de vida. O sea, digamos que nadie puede llenarse de vida sin ser transformado. La medida en que una persona se llena de vida es proporcional al grado de su transformación. O sea que cuando estemos completamente transformados, estaremos plenamente llenos de vida. Esa es la máxima estatura en la que vamos a llegar, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí estamos tomando el ejemplo de Jacob, Israel, y por ejemplo en el capítulo 25 al capítulo 32, no vemos ningún cambio en la vida de Jacob, ¿sí? Vemos que según el capítulo 25 Jacob empezó a suplantar, inclusive antes de nacer ya había una lucha, una guerra en el vientre de Ribca. Y el momento de la transformación de Jacob comenzó desde el momento en que el Eterno lo tocó. Sí, eso lo vemos en el capítulo 32. Aunque en los capítulos del 25 al 32 no vemos ninguna transformación, ningún cambio de vida, solo vemos que estos están llenos de disciplina. Hay un proceso de disciplina, hay un proceso de quitar, de menguar a Jacob para que ahora sí pueda ser llenado de la plenitud de Yeshua. Como dijo el rabino Chablo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y el rabino Chablo tuvo que desocuparse para que Yeshua fuera el que lo llenara a él. ¿Sí? Recordemos algo interesante de Jacob, y es que él pasó 20 años en la casa de Labán. Él sufrió golpe tras golpe, Labán lo engañó, le tocó pagar 20 años, 7 por Lea, 7 por Raquel, 6 por los animales que había adquirido. Más adelante en Peniel tiene una lucha con un varón, más adelante se encuentra con Esaú, él tenía temor, separó los dos campamentos, más adelante llega Siquén, lo que le acontece con la violación de Dina. Todo este proceso es un proceso de ir transformando a Jacob, es un proceso de transformación lo que él está viviendo, y es exactamente lo que nosotros vivimos. Nosotros llevamos procesos de transformación.
a través de circunstancias que nos acontecen en el diario vivir. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una imagen de cómo, o un cuadro de cómo, de qué manera Jacob fue transformado en Israel. Eh, Después de que Jacob pierde a Joseph, en el capítulo 37, no vemos ningún otro cambio en su vida. O sea, él entra a vivir allí en Hebrón, que Hebrón significa comunión con el Eterno. Y digamos que allí cuando él va a este lugar, allí vivió más o menos 20 años. Esto se debió a que prácticamente su transformación ya estaba casi terminada. O sea, ya era más Israel que Jacob. Había menguado tanto que ya era más Israel que Jacob. Sin embargo, hasta el último tiempo, hasta el último momento, cuando él en el capítulo 49 y 50 ya finaliza sus últimos días, todavía aparece por momentos Jacob, por momentos Israel. Cuando él va a bendecir a sus hijos, dice, se manifiestan los dos nombres, Jacob e Israel. Entonces todavía hay, y eso es lo que sucede con nosotros. El viejo hombre todavía va a tener en muy pequeña proporción, pero todavía se va a manifestar el viejo hombre en nosotros de una manera mínima, digámoslo así, pero hay una manera, hay una proporción abundante de Yeshua en nosotros, que es lo que hablamos de llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces vemos aquí que la madurez de Jacob, eh, y pues comienza en el capítulo 37 hasta el final de sus días. Hablábamos en la paracha pasada que existen tres periodos distintos en la vida de Jacob, ¿sí? De Israel. El periodo del quebrantamiento, que eso lo vivimos nosotros, el periodo de transformación, el de metabolismo que venimos hablando, y el de madurez. Si no hay un proceso de metabolismo en nosotros, difícilmente vamos a poder llegar a la madurez espiritual. Por eso hay mucha gente que lleva años yendo a la congregación, a la iglesia, a la sinagoga, lo que sea, y siguen siendo las mismas personas porque no han sido, por eso lo importante y lo delicado que es que un líder no alimente con el alimento de Yeshua. Hablábamos de la bendición de cómo el sacerdote tenía las manos llenas. Si nosotros no tenemos las manos llenas de lo que es Yeshua, de su pan, de su vino, de su carne, de su sangre, y no la podemos preparar y dársela a las ovejas a los hijos del Eterno, como pastores que somos, como líderes que somos, pues estas personas van a continuar en en un continuo, como le pasó a Ismael. Dice, Ismael no crecía hasta que bebió agua del pozo del viviente que me ve, fue cuando él pudo crecer, dice la palabra que él creció. Lo mismo pasa con mucha gente, hay mucha gente que es inmadura, mucha gente que no tiene crecimiento, por un lado porque o están mal enseñados o el líder no tiene el alimento en su mano, no tiene las manos llenas para enseñar, y lo que enseña es doctrinas de hombres, o lo que enseña es letra de hombres, eh, o por otro lado la persona pues no se alimenta, no se quiere alimentar, por más de que el alimento esté servido, no se alimenta lo suficiente, entonces por eso no hay una señal de madurez, no hay una señal de transformación y mucho menos una señal de madurez. Entonces, por ejemplo, aquí en Jacob podemos ver, digamos que en Israel, la primera señal de la madurez de Jacob era que cuando sus hijos vinieron de Egipto con el trigo, la primera vez, la segunda vez, perdón, la segunda vez dijeron, Yosef vive y reina en Egipto, ¿sí? Y vemos que Israel no reprendió a sus hijos. Cuando recibió la noticia de que Yosef vivía, eh, pues ellos habían conspirado para matar a Yosef, lo habían vendido como esclavo, le habían mentido a su padre al respecto, pero Jacob no lo reprendió. Si él no hubiese tenido una madurez, pues lógico los habría reprendido, inclusive los habría castigado, ¿sí? Les habría dicho, bueno, ¿ustedes qué hicieron? ¿Cómo así que me hicieron sufrir todo este tiempo? ¿Cómo así que iba a bajar con dolor en mis canas al Seol? Eh, eh, pero vemos en este capítulo 45
que Jacob no reprendió a nadie, Israel no reprendió a nadie. Entonces aquí vemos que en este capítulo 45 se menciona algo y es el corazón y el espíritu de Jacob. Y hay que saber diferenciar entre lo uno y lo otro. Generalmente en el judaísmo ortodoxo se habla del alma. No, el alma es una y el espíritu es otra, pero ellos dicen que el espíritu lo toman como el alma. Una cosa es Ruach y la otra cosa es Neshama y lo otro es el Nefesh. Entonces, eh, eh, el espíritu y el corazón dicen que son la misma cosa, pero no. Nosotros sabemos que el corazón es el corazón y el espíritu es el espíritu. En el corazón está el alma, está en la mente los sentimientos y la voluntad. ¿Sí? Aquí el verso 26 del capítulo 45 dice que el corazón de Jacob eh, eh, se afligió. Y el versículo 27 declara que el espíritu de Jacob revivió. Entonces, cuando Jacob oyó las buenas nuevas acerca de Joseph, pues su corazón estaba reposado, su corazón estaba, ya había una transformación en él, ya era el espíritu el que gobernaba la vida de Jacob, no era la parte almática, no era su corazón. Por eso dice la palabra que el corazón es perverso, dice la palabra que el corazón es perverso. Pero eso el Eterno dice que va a cambiar nuestro corazón. Entonces, eh, cuando habla acá dice que quedó pasmado, o sea, sin sentimientos, eh, el corazón de Jacob quedó pasmado, su espíritu revivió. O sea, había un cambio ya metabólico en la vida de Israel. Aquí estaba Israel presente, Jacob, muy poquito de Jacob, mucho de Israel, por eso la forma como él respondió. De la misma manera, a nosotros nos corresponde lo mismo. Nosotros debemos, en la manera que vamos creciendo espiritualmente, nuestro metabolismo espiritual va creciendo, vamos siendo alimentados, vamos teniendo una madurez espiritual, una transformación espiritual, pues vamos entendiendo de que ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay, ¿cómo diríamos? Ya no hay como esa zozobra a lo que está por venir. Precisamente Yeshua decía, por nada estéis afanosos, porque él sabía en qué consistía ese metabolismo, esa transformación, esa madurez en el ser humano. No nos afanemos por el día de mañana, cada día tras su propio afán. Todo lo que ha de suceder, sucederá. El Eterno no ha perdido el control de nada. ¿Sí? Pero cuando tenemos poco tiempo de vida espiritual, pues digamos que en nuestro corazón es el que actúa, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones son las que están a flor de piel y nuestro espíritu está frío. Entonces, en la manera en que vamos siendo transformados, ese corazón se va enfriando y el espíritu se va calentando, se va reviviendo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos a Israel ya como una persona madura espiritualmente. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros, porque la palabra lo dice y la palabra se cumple. Por eso es que cuando el corazón de Israel estaba frío y su espíritu estaba caliente o estaba reavivado o avivado, él no ocupó a nadie de nada. Él no exhortó a nadie, él no dijo nada a sus hijos ni nada. Lo mismo que pasa con el papá del hijo pródigo. El papá del hijo pródigo no exhortó, no dijo nada a su hijo que regresaba, por el contrario, él lo recibió, lo abrazó, lo besó y lo mandó bañar y lo mandó vestir, calzado nuevo, ropa nueva, un anillo, mató el becerro más gordo. Pero en ningún momento le dijo, hijo, pero ¿por qué te dije? Yo te dije que no te fueras y tú insististe, ¿dónde está la plata que te di? ¿Qué hiciste con él? No, nada, exactamente es algo muy parecido. Entonces, eh, las buenas nuevas aquí a Israel acerca de José, el resultado fue que hubo un avivamiento en su espíritu y no la emoción de su corazón, y es lo que tiene que suceder en nosotros. Esas buenas nuevas es en nuestro espíritu, ese avivamiento en nuestro espíritu. ¿Sí? Por eso el espíritu de santidad está dentro de nosotros. Y es un gran privilegio, cosa que no tuvieron nuestros ancestros, cosa que hasta Juan el Bautista fue la palabra profética
Juan el Bautista o Yohanan el Inversor pudo ver a Yeshua, lo pudo conocer cara a cara, pudo profetizar de él, fue la última palabra profética, pero él no tuvo la oportunidad, ni los que los precedieron pudieron tener esa oportunidad de que Yeshua viviera en ellos, cosa que sí sucede en nosotros. Entonces, eh, sí necesitamos ese cambio de metabolismo, ese metabolismo en nuestra vida, ese cambio de vida. eh, y tenemos que llegar a un punto clave como Israel, es a llegar a una santidad en la que no presumimos de espiritualidad, no fingimos, no actuamos, ¿sí? Sino que es algo natural de Yeshua en nosotros. ¿Sí? Nuestro corazón está frío, pero nuestro espíritu está avivado. Esto es lo que tiene que suceder, no solo en los líderes, sino en todo el mundo, en todos los creyentes. El sacerdote, que es el líder, tiene que llenar las manos llenas para poder compartir de Yeshua, llenas de Yeshua para poder compartir. Por eso el sumo sacerdote tenía en sus sombreras tenía las 12 piedras de los 12 hijos de Israel y en su pectoral tenía también las 12 piedras de los hijos, perdón, en sus sombreras tenía dos piedras donde estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. Era la carga que tenía el sumo sacerdote, era la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Y en su pecho tenía las 12 piedras de los 12 hijos de Israel, en la cual también el sacerdote tenía que amar a esas 12 tribus. Así como Yeshua nos amó, así como el Padre nos amó, el líder debe amar de la misma manera, porque es Yeshua en el líder el que ama y el que está, Pablo decía, con temor y con temblor. Él tenía temor y temblor al llevar la palabra, porque es una palabra muy delicada, porque nosotros vamos a entregar cuentas de lo que hicimos. Si actuamos por nuestra propia cuenta, si lo hicimos con un interés personal o si realmente nuestro anhelo era poder servir al Eterno. Si teníamos una madurez o si al contrario, no teníamos madurez, sino que había era eh, una madurez, una inmadurez espiritual. Entonces, la idea no es que en la manera en que mostramos ese avivamiento en nosotros no sea real, sino que sea algo más del corazón, algo más almático y no espiritual. La espiritual es algo natural que sale de nosotros, ¿sí? Entonces, debemos de tener eso presente. Bueno, el Todopoderoso les continúa bendiciendo. Chao, shalom para todos.